Capital Sonoro. Bienvenidos una vez más a De Vital Importancia, un podcast de cultura con temas serísimos y gente inteligentísima. Hoy vestidos muy majos y muy finos para hablar del Bogotá Fashion Week, una plataforma comercial y de promoción de la Cámara de Comercio de Bogotá que pone a la capital a conversar con los talentos emergentes y los consolidados en términos de diseño, pero sobre todo que han ganado relevancia en la industria de la moda. Quisimos explorar más del Bogotá Fashion Week hablando con las voces que se han encargado de investigar, de hablar y de analizar también cuáles son todas las aristas que componen la moda, porque si bien es vista como un tema frívolo y en buena parte los discursos de los medios se han encargado de vender una imagen de la moda únicamente de pasarelas y ropa extraña que uno no usaría en su diario, la moda definitivamente es muchas otras cosas y por eso en este episodio hay varias voces que nos van a ayudar a comprender qué es el Bogotá Fashion Week, en qué consiste la moda, de qué se trata esta idea de vestirnos para los demás, cuáles son las aristas políticas y especialmente para hablar de cuál es el estado de la creatividad en este momento de Colombia con el regreso del Bogotá Fashion Week tras 2 años de quietud, esta quinta edición que tiene un componente bien importante de medio ambiente y sostenibilidad. Y si ustedes no se quieren perder nada de esta edición del Bogotá Fashion Week, recuerden que Capital es el sistema de medios que va a estar a cargo de la transmisión de buena parte de los eventos del Bogotá Fashion Week. Así que no olviden visitar la página de Capital, las redes sociales de Capital, en todas nos encuentran como @canalcapital. Nuestra primera invitada es Luz Lancheros, periodista dedicada a moda desde hace más de 5 años y quien se ha encargado de investigar este escenario creativo desde muchas aristas, algunas veces desde sus implicaciones políticas y muchas otras de lo que comunica en escenarios como el cine. Mi nombre es Luz Lancheros, yo soy editora del Vertical Nueva Mujer, que es el vertical de mujeres y estilo de vida de Publimetro en Latinoamérica. Cubrimos más de 5 países y también he sido periodista de moda de Metro World News en nuestra red de más de 10 países en Europa, Norteamérica, Asia y Latinoamérica. ¿Cuál es la particularidad del Bogotá Fashion Week como evento en la industria de la moda? Hay una cámara de comercio que se preocupa por la moda como industria creativa y trata de, a través de las consultorías que tienen periodos extensos, de potenciar las marcas para que pues compradores internacionales vengan a adquirir estos productos y también para que se potencien como pues generadoras de empleo y también como pues pilares que sostienen esta industria cultural en la ciudad. ¿Cuál es la relevancia del Bogotá Fashion Week? Yo creería que más que todo lo ha sido en el tema de las consultorías, ¿no? Porque pues han tratado con gente que ha estado en la industria de la moda de fuera, desde Fabián Hirose, que pues ha trabajado con marcas internacionales en adelante. Se han linkeado también con escuelas internacionales y eso es muy importante porque pues nos da realmente una proyección de cómo estas marcas pueden vender afuera y pues también sería bueno que nos dijeran cómo podrían vender dentro del mercado interno. Pero por ahora, pues estas marcas se están proyectando más hacia afuera y pues eso me gusta en el sentido de que pueden también conseguir muchos más espacios digitales o pues a través de los espacios físicos nuevos que se han creado últimamente en la ciudad. En términos de productividad económica, ¿genera algún tipo de movilidad dentro de la industria? ¿Detona nuevos procesos? Sí, claro, o sea, somos una de las industrias más fuertes de exportación, digamos que pues muy lejos de la estética del Bogotá Fashion Week, la exportación de jeans desde hace 10 años ha sido una de las más fuertes y está en el top 10 pues de ProColombia y pues también lo vemos con las fajas y con la ropa interior que pues son nuestros clústeres desarrollados desde hace más de medio siglo, desde los años 50. Entonces, eso también lo vemos en materia de confecciones de grandes superficies, en moda masiva, digamos que el Gran San mueve un mercado enorme de ropa para ciudades pequeñas, intermedias y pueblos de Colombia. En el Hueco también pasa lo mismo y pues en Bogotá hay de todos los rangos de moda. Así hablamos de economía, hablamos de moda masiva, hablamos de fast fashion, hablamos de moda de autor y pues estas generan empleos a muchísimas madres de cabeza de familia. Y además de eso, ¿existe algún impulso a la creatividad? Porque ahí, por ejemplo, lo que yo leo es un país
como el que ya conocemos, el país de Colombia Moda, el país de Colombia Maquila y Moda. ¿Qué pasa con respecto a los diseñadores, al talento de nuevos diseñadores? Yo sé que Colombia, a pesar de tener buenos diseñadores, algunos, no es un país que se identifique tanto con eso como con una serie de industrias. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Pues si bien tenemos una estética que es el tropical chic, que ha sido bastante exitosa, sobre todo por la élite blanca y señorial de Colombia, se están filtrando espacios y han abierto espacios también a nuevas disidencias, perdón por la redundancia, sobre todo digamos en el sentido de moda mucho más urbana, mucho más rompedora en cuanto a identidad sexual. Por ejemplo, Sandan, que es una marca para personas, para mujeres drag, pues estuvo digamos en la última versión presencial de la feria. Y también me complace mucho ver a una marca como Rock Bogotá, que es una marca popular de camisetas de rock que se ha hecho muy famosa en un contexto muy lejano de estas mujeres. Verla aquí en este Bogotá Fashion Week me parece un gran logro. Me parece que han ampliado muchísimo más la curaduría y pues más allá de la moda de autor inalcanzable, siento que es bueno que se sigan abriendo estos espacios y pues también desde el diseño de autor hemos visto a gente como Jorge Duque, que si bien lo conocemos por vestir a muchísimas novias famosas, de hecho pues Paola Jara usó su vestido, también ha hecho muchísimas exploraciones a través pues de lo originario pero con materiales nuevos. Tenemos a Bastardo, por supuesto tenemos a Cubel, que maneja pues otras siluetas mucho más genderless y que su estética no es la artesanía literal, la guacamaya, sino que lo maneja con una estética más oscura, más edgy. Entonces creo que sí hay propuestas y sí hay nuevas visiones, o sea, que siempre aparezcan en los medios convencionales y se le dé relevancia a estas mujeres blancas vestidas de print botánico y pues que se le den relevancia a estas marcas es otra cosa, pero que las hay y también esto lo vemos en el street style que vemos en esta feria y pues en muchas ferias también colombianas, donde los hombres queer son los que están imponiendo las tendencias que nos llegan 5 años después. A partir de esta edición del Bogotá Fashion Week, ¿cuál es ahorita el estado del arte en términos de creatividad? No solamente las cosas que están siendo impulsadas, sino en general, ¿cómo evalúa, sí, el estado del arte como de la, perdón, este cliché, escena de la moda en Colombia? Que si bien creo que ahí, o sea, ya tenemos un sello de marca que es muy exotizante y pues tiene todos estos problemas de colonialismo que siempre hemos tenido desde hace siglos, como es el tropical chic, porque básicamente Brasil, Colombia y México para los países que son la sede de las grandes capitales de moda somos lo mismo. Y pues que también tenemos el clúster de la artesanía y el originario, también con muchísimas problemáticas de paternalismo y colonialismo. Sí estamos tratando de ver otros relatos, sí estamos reevaluándonos qué es comprar colombiano, sí estamos reevaluándonos cómo ir más allá de, pues, ay, hicimos el producto con madres cabeza de familia y por eso ya es perfecto, porque hay muchísimas formas de, pues, interpretarlo. Digamos que esto lo vemos muchísimo con Alado, que es una marca de Medellín, que pues fue la que utilizó últimamente la esposa de Petro, que pues trata historias de desplazamiento, trata historias sobre el río, trata historias que van más allá de poner un print botánico para que se vea bonito en una mujer blanca y de élite, ¿no? O por ejemplo a New Cross, ha sido una marca que ha manejado una estética supremamente minimalista, oversize, casi que nos recuerda pues digamos a estas siluetas negras de Yamamoto, pero lo ha manejado también con técnicas artesanales que se están muriendo. Por ahí siento que es el camino y también hay muchísimas marcas en Instagram, tal y como lo vemos pues todos los días en el feed o como lo vimos en el paro nacional, que en si bien no son de diseño de autor, están conquistando públicos jóvenes de menores presupuestos, con propuestas más rupturistas, con propuestas que se acercan mucho más a la estética yedoscal, al sentir del reggaetón, o a la estética urbana, o al sentir del rock, a miles de expresiones que realmente esta moda de autor no llega a cubrir del todo. Si bien ya tenemos creadores consolidados y que hacen un gran trabajo algunos, hay nuevas visiones que se están abriendo poco a poco sin pedirle permiso a nadie. También lo vemos, por ejemplo, con una marca que se llama Miguemo, que es de Medellín, que es puro pop. Realmente, o sea, a Rosalía le encantaría vestir. Y ellos en pleno Colombia Moda hicieron su propio desfile. Y ahí veíamos a todas las personas que visten a los reggaetoneros actualmente, a los stylists de estos nuevos artistas, que son pues irónicamente de los géneros más machistas, pero que son los que están trayendo las vanguardias en cuanto a street style y en cuanto a cómo se ven las generaciones actuales y futuras en Colombia y en Latinoamérica. Ahorita estaba hablando sobre Verónica Alcócer. ¿Qué tanto puede influir este año electoral o en general la agitación política
en un evento como la Bogotá Fashion Week? A mí me parece que las instituciones de moda han fallado bastante ahí. Están muy lejanas del sentir y la lectura política. De hecho, me parece condenable que Inex Moda crea que, por ejemplo, esto representa que es una finca del Llano Grande, que es una finca paisa del Llano Grande cuando representa a todo un país, sus diversos pensares y sentires. Y lo digo porque cuando Carlos Eduardo Botero, que era su CEO, y que hizo un gran trabajo como CEO de Inex Moda durante tantos años, se reunió con Verónica Alcócer. Entonces, toda esta gente de Inex Moda de Medellín le puso problema y lo hicieron salir en malos términos. Me parece que esto no se debería de manejar de manera regionalista, que sí deberían estar más pendientes de los problemas del país y que sí se los preguntaron cuando hubo el estallido social y hubo un silencio absoluto y atroz. Bogotá Fashion Week, lamentablemente, tengo que decirlo, está manejado ahora por unas élites que están muy lejanas de ese sentir y pensar político, que pues obviamente sabemos, si son de estas élites, en qué espectro político se encuentran y que quieren desligarse de toda problemática, pero pues realmente están haciendo siempre lo mismo que han hecho todas estas instituciones, que es como alejarse y vivir en una burbuja, cuando sabemos que esta burbuja ya se rompió en mayo, junio, julio y abril de 2021. ¿Cómo se diseña una Fashion Week? Yo creería que las reuniones que tengan los diseñadores realmente con compradores, ¿no? Porque realmente, pues obviamente sí hay exposición en prensa, sí se le puede hacer un gran despliegue, pero pues lo último y en últimas lo que se hace para estas cosas es que el diseñador pueda vender, sobre todo pues en un formato de este que es como feria, exposición, conversatorio académico. Ahora bien, somos el único país de Latinoamérica, México pues hasta ahora está abriendo esto, que ha tenido conversatorios académicos en par con las pasarelas. Eso no se hace en otra semana de moda, en Brasil no se hace, por ejemplo, y en Lima Fashion Week tampoco, pero sí deberíamos abrir más lo académico hacia sentires actuales. ¿Por qué? Porque la moda es la que lee el estado de la sociedad y estamos quedándonos en tópicos que ya han pasado hace años o en palabras que ya no significan nada y que se tienen que seguir evaluando, como sostenibilidad o lujo. Cosas que no significan nada para nadie, es decir, ¿por qué no pondríamos, por ejemplo, estéticas latinoamericanas nuevas como el reggaetón, por ejemplo, hablar con el estilista Jason Jiménez, con los estilistas de Ryan Castro, por ejemplo? Cosas que atraigan a la gente y que hagan pensar por qué la gente se está identificando con ellas. Eso no está pasando. Y pues también hay muy buenos académicos que están haciendo muy buenos trabajos en estudios de moda en varias universidades y de fuera también, y no se les ha tenido en cuenta. Perfecto, pues Luz, muchísimas gracias por hablar con nosotros para De Vital Importancia. Dale, con mucho gusto y muchísimas gracias. Para seguir hablando del Bogotá Fashion Week y esta vez ahondar en términos de sostenibilidad, nos acompaña Lucety Carreño, periodista de moda y negocios internacionales del Espectador, quien además dirige y ha creado junto a sus compañeras de ese mismo medio un formato muy interesante que se llama El Hilo, un formato audiovisual en el que se encargan de analizar diferentes aristas de la moda y que ustedes van a poder descubrir en la descripción de este episodio. Lucety, bienvenida de Vital Importancia. Buenos días, gracias María por la invitación. Lucety, quisiera que empezáramos hablando desde un marco mucho más amplio del Bogotá Fashion Week, y es que existen muchos otros eventos de moda que parecen tener como más relevancia en términos de medios y parecen ser más importantes en términos de la industria, pero nos interesa saber si eso es apenas una percepción o es real. Entonces quisiera que nos contaras de Bogotá Fashion Week en términos de impacto en la industria de la moda. ¿Qué es el valor agregado de Bogotá Fashion Week? Bueno, Bogotá Fashion Week es una plataforma enfocada en los negocios, a diferencia de otras que se hacen en el país que buscan resaltar las pasarelas, el diseño, la creatividad. Esta busca posicionar a esos emprendedores emergentes, a esos diseñadores que están comenzando, a los que ya van un poco más adelantados, pero se quieren consolidar o empezar a exportar, empiezan a potencializarlos y ayudarlos a que cumplan con ese objetivo. Eso es interesante, Lucety, porque fuera de micrófonos te contaba que sucede algo con los eventos de moda y es que son vistos como un tema precisamente, o mejor apenas de diseño, ¿no? Como que son pasarelas en los que se muestra ropa, pero quisiera que habláramos ahora de en términos de productividad económica,
¿Cuáles son los procesos que puede detonar Bogotá Fashion Week? Eso es interesante por lo que dices, o sea, mucha gente tiene en el imaginario, especialmente en un país como Colombia, de que la moda es solo entretenimiento, solo pasarelas, y es algo que ha impulsado los medios, que es malo, porque malo en cierta medida porque aleja la moda de la gente del común, ¿no? Entonces la gente tiende a pensar que la moda solo es esa gente que se pone esa ropa rara que yo nunca me pondría para el día a día. Entonces hay que empezar a abrir estos espacios y a aterrizarla. Y en términos como económicos, es un gran potencializador de exportaciones. Muchas marcas que participan en Bogotá Fashion Week empiezan a exportar con ayuda de ProColombia, de las capacitaciones que les da Bogotá Fashion Week, con consultores, expertos, porque duran trabajando más o menos 8 meses para poder presentar lo que vemos estos 3 días. Luceti, esta quinta edición llega como después de un periodo de quietud, no solamente de la moda, sino del mundo, y quisiera que habláramos de cómo has visto todo este regreso. Sé que apenas acaba de empezar, pero tú haces parte también de un par de paneles que van a tener lugar en el marco de la agenda académica de Bogotá Fashion Week, y quisiera que habláramos de eso. Bueno, es muy chévere, sentimos los que estamos en la industria mucha emoción porque por lo que dices, 2 años estuvo quieto el sector, no solo como de eventos presenciales, sino en general. La gente de la industria se vio muy afectada por la pandemia, se tuvieron que empezar a reinventar, a hacer tapabocas, por ejemplo, para lograr salir a flote y no quebrarse. Entonces, como que volver a ver los diseños, lo que crearon, es muy, muy emocionante, especialmente por la gente, por los diseñadores que están ahí más allá de un evento. Obviamente el evento es importante porque es la plataforma que los visibiliza, pero ellos como tal es muy bueno porque es ver lo que hicieron estos 2 años, es ver la creatividad de los procesos, proyectos, creaciones que nos van a mostrar. Entonces, como que todos tenemos mucha expectativa y mucha emoción porque este espacio abre puertas y abre muchos caminos. Luceti, quisiera que ahora nos moviéramos a otro extremo de la conversación, y es la forma en la que se ha construido un discurso alrededor de la moda, que es visto como una cosa frívola, una cosa de diseño, de ropa extraña que le queda bien como a gente con dinero o a gente flaca, pero siento que en un escenario como el que está atravesando el país, que es un escenario político, politizado, lleno de un montón de discursos y de imágenes, la moda sí que encuentra ahí un recurso narrativo que fortalece, algunas veces para bien y otras que no nos gustan tanto, las imágenes de los candidatos, por ejemplo, de las primeras damas, de las vicepresidentes. Y quisiera que habláramos, Luceti, de la moda o la ropa como un discurso político. Sé que es un tema amplio, pero quisiera que tratáramos de acotarlo como a definiciones un poco sencillas. Ok, sí, lo que dices es un tema muy amplio, pero lo que hemos hecho con el hilo, mis compañeras Camila y Sara, es lo que queremos con este formato audiovisual del espectador, y es acercar la moda y hablarla desde la política, la economía, la sociología, la historia. Y en ese tema de la moda y la política es muy importante porque hay que partir de algo, y es que todos nos vestimos, o sea, todos elegimos, todos tomamos la decisión cada mañana de qué ponernos, así sea que no queramos armar el super look. Entonces, eso es lo primero, ¿no? O sea, uno siempre se proyecta a través del vestuario porque es lo que cubre nuestra piel, sí o sí tenemos que vestirnos. Entonces, con la política pasa que eso son comunicaciones no verbales, permiten que uno lea a las personas, que pueda decir, bueno, a este le queda bien el color, desde lo banal, desde ese color no le queda con el tono de piel, hasta él está usando, por ejemplo, el caso de Francia Márquez, está utilizando cosas amarillas y se está saliendo del discurso de lo que se cree que tiene que ser la mujer en la política, ¿no? Hacia lo masculino, hacia lo elegante, y ella se sale de ese discurso, utiliza ropa colorida, amarillo, rojo, y apoya talentos colombianos. Y eso es importante porque ahí está mandando mensajes, está mandando diciendo apoyo el talento emergente de mi país, de la zona en la que nací. Entonces todo comunica, la ropa comunica, todo habla, o sea, siempre lo que te pones, la postura, o sea, eso es lo que estábamos haciendo con todos los candidatos a la presidencia. Por ejemplo, Petro siempre utiliza prendas típicas de los lugares a los que visita, y eso que hace, lo hace cercano. En cambio, hay otros candidatos como Luis Pérez, que ya ahora es ex candidato, que utilizaba ropa de marca, y entonces eso que hace con la gente, que aleja, porque entonces lo ves muy, muy como aspiracional, pero muy, muy lejos de lo que yo soy. Entonces eso es lo que permite la ropa, que leamos esos discursos. Dentro de la banalidad que se le achaca a la moda, que es apenas un estereotipo, también es una mirada muy miope de la moda como industria, pero además como industria creativa.
Hay otra responsabilidad que se le achaca a Lucetti y está relacionada al fast fashion, ¿no? Estos son como términos de Twitter que uno se encuentra y ahí medio investiga, pero el fast fashion es básicamente como prendas o una producción acelerada de prendas, digamos, lo mejor. Quisiera, Lucetti, que habláramos de una investigación que ustedes han también desarrollado dentro del hilo, que además para quienes nos escuchan van a poder visitarlo en la descripción de este episodio. Quisiera que habláramos, Lucetti, de la sostenibilidad, ¿no? Gran parte de las preocupaciones del mundo ahora es el medio ambiente, ¿no? Y este concepto extraño que es como calentamiento global, que no existe como una imagen en nuestra cabeza, pero sabemos que es una problemática muy amplia y tiene todo que ver también con los términos de producción del sistema que nos rige, que es un sistema capitalista. Eso en términos de moda, Lucetti, ¿qué implicaciones tiene? Esa relación es compleja y está en un boom, que a propósito pues de lo que estamos hablando de Bogotá Fashion Week, también tiene un componente muy fuerte en esta edición de ese tema, de ver cómo las marcas hacia dónde están yendo, qué nos hace falta para llegar, pero lo clave es que nadie, nunca, ninguna empresa, ninguna persona puede ser 100% sostenible, o sea, eso, que nos digan, ay, soy una marca 100% sostenible, no, no se puede. Lo que sí estamos haciendo y se valora y como que se exalta es que están en la transición y en el camino hacia. Entonces, la sostenibilidad tiene que tener tres componentes, me han enseñado mis fuentes en este proceso, y es que tiene que tener lo social, lo ambiental y lo económico. Hay muchas marcas en Colombia que se enfocan en una sola patica, es como una mesita de tres patas, siempre se enfocan, digamos, en lo social, entonces apoyar a la gente, donar, que los trabajadores tengan pagos justos, y eso también es sostenibilidad, y eso es lo que tiene que tener la industria de la moda, porque la moda rápida, lo que mencionabas, es una producción acelerada a bajo costo. ¿Eso qué hace? Pues que uno pueda comprar y tirar, pero para que esa ropa sea tan barata, alguien en algún lugar del mundo está pagando el precio de que sea tan económica. Entonces, cuando vayamos a comprar ropa, tenemos que hacernos esas preguntas. ¿De dónde es? ¿Quién la hizo? ¿Le pagaron lo justo? ¿Qué materiales tiene? Y ahí va, o sea, es un proceso que tiene demasiado, como todo lo de la moda. Entonces, está que tienen que utilizar prendas que sean más responsables con el medio ambiente, mitigar el impacto ambiental, preguntarse también en dónde queda la ropa, que es algo que nos dejó la investigación de El Hilo y la nota que hice que apoyaba pues el video, y es en dónde queda la ropa en Colombia, y muy poca gente se lo ha preguntado. Yo le preguntaba en las entrevistas y yo le decía a la gente, no sé, de Doña Juana, ¿cómo ustedes saben dónde queda la ropa? No, ni idea, porque no hay lugares de acopio especializados. Hasta ahora se están creando y hay bancos de ropa pequeños que tienen esas iniciativas de darle el máximo uso a la ropa hasta que ya se termine, pero una a veces no sabe dónde queda, y eso también hay que preguntarse desde dónde viene, dónde empieza la ropa, cómo nace, hasta en dónde queda, y eso es pensarnos y enfocarnos en la sostenibilidad en la moda, como consumidores y como industria. Bueno, creo que es una pregunta que todo el mundo va a hacerse después de escuchar este episodio y de comprar ropa después de Bogotá Fashion Week, que además pueden ver en la descripción de este episodio los dos paneles en los que va a participar Lucetti, moderando, en otro conversando. Lucetti, muchas gracias por estar en De Vital Importancia. Para hablar además del cierre de Bogotá Fashion Week, después de la conversación que tuvimos con Lucetti Carreño y con Luz Lancheros, nos acompaña Eduard Salazar, que además estuvo al frente del cubrimiento de Capital en esta edición de Bogotá Fashion Week y hace poco publicó un libro increíble que se llama Nostalgias y Aspiraciones, con una descripción un poco más extensa que van a encontrar en la descripción justamente de este episodio. Eduard, bienvenido a De Vital Importancia. Hola, mucho gusto, qué felicidad estar aquí. Eduard, tú has estado dentro de la moda, pero has reflexionado alrededor de la moda y has tenido una relación todo el tiempo como de pasión y análisis con la moda. Y quisiera que empezáramos hablando por ahí, ¿no? Hay visiones muy reducidas y muy miopes alrededor de la moda, pero quisiera que nos contaras para ti qué escenario o qué escenarios amplía o pueden verse de manera distinta desde la perspectiva de la moda. Pues esa es la pregunta creo que más importante y más interesante porque nos lleva a pensar si acaso la moda es solamente un fenómeno del diseño dirigido a unas ciertas
grupos sociales, socioeconómicos que pueden consumir en el marco, digamos, de una industria cuyo propósito pues es la venta de objetos y de cosas. Y eso también es cierto, pero lo que es más interesante de pensar es que esa es la espuma de una superficie más profunda. Y la razón de ello es, para mí la primera es que todos y todas estamos vestidos y que el vestir nos acompaña desde el momento, incluso antes del nacimiento, porque cuando la mayoría estamos a punto de nacer, los padres ya están pensando en cuál va a ser la primera pinta y sobre esa primera pinta hay un montón de expectativas de género, raciales, sexuales, de clase social, también temas obviamente más sentimentales respecto al amor y al cuidado, es decir, antes de la vida y cuando nos morimos también, porque cuando nos morimos vestidos y hay todos unos códigos relacionados con ese cuerpo que se muere y que uno sabe que esa ropa pues va a perecer con el cuerpo, pero en todo caso hasta el último momento esa pregunta por el vestir nos acompaña. Y nos recuerda que la moda no es entonces solamente el circuito organizado de unas ciertas pasarelas globales en Europa y los Estados Unidos y lo que difunde al resto de la cultura, sino que son las relaciones que nosotros y nosotras tenemos a partir del cuerpo vestido, pero no solamente con el vestir, sino con los espacios que ocupa ese cuerpo. La moda está presente en muchos escenarios de la cotidianidad, en los muebles, en los edificios, en la decoración de un parque, en las maneras en las que ese cuerpo está dispuesto para el espacio público en todos los sentidos. No es lo mismo vestirse para el día que para la noche e incluso los elementos exteriores están atravesados por la lógica de la moda. Los muebles, los colores que vemos en nuestra casa, las formas que toman los edificios están informadas por esa lógica, porque la moda, si bien está mayormente expresada en el vestir, es sobre todo un régimen de la mirada que invita a celebrar cierta, digamos, novedad y cierta visión estética del mundo de las cosas. Mencionas dos cosas que son importantísimas para hablar de los imaginarios que existen sobre los eventos de moda y es el diseño y las pasarelas. Uno siente que todos los eventos de moda se trata de gente que expone ropa que uno nunca se va a poner en su vida diaria en pasarelas iluminadas y con música muy divertida. Y quisiera entonces que habláramos de eso, de cómo existe un imaginario sobre el estado de la creatividad y cómo lo ves tú a la luz de esta edición de Bogotá Fashion Week. También pensando que lo que tú dices es igual cierto, o sea, hay una parte de la moda que está hecha y pensada en su visión más tradicional para hacer exactamente, como tú muy bien lo describes, un escenario con una música linda y unos vestidos que solamente una porción de la población muy, muy pequeñita va a comprar y el resto de las personas, ajá, esa vaina qué, ¿sí? Eso es cierto, lo que pasa es que primero las pasarelas de moda y todos estos escenarios son plataformas de creación que iluminan otros aspectos más cotidianos del vestir, ¿sí? Es decir, esas modas, esas presentaciones estéticas que vemos tan alejadas, afectan la cotidianidad de las personas porque desde allí el resto del negocio articulado de la moda en sus retailers, en sus tiendas digitales, en las tiendas de la moda masiva, de la moda media, etcétera, tienen un eco en las personas que incluso se sienten y se piensan alejadas de ese sistema. Por otro lado, hay que recordar también que es una experiencia propiamente de las artes del diseño en unas conexiones con las artes. Y voy a poner un ejemplo. Cuando tú vas a un museo, cuando cualquiera de nosotras asiste a un museo, uno no va a ir a comprar los cuadros, uno va, o sea, de hecho yo les digo a mis estudiantes, es más fácil comprarse un bolso de Chanel que un cuadro de un museo. O sea, con todo y lo que cuesta una cartera de esas, que para la mayoría de nosotros está muy lejano a nuestra cuenta bancaria, esto es más fácil, es más posible que en el ciclo de la vida compremos una cartera de esas que comprar un cuadro de un museo. Lo que quiero decir es que también hay que recordar que la cultura se ha consumido históricamente desde la mirada. Cuando uno va a un museo, uno va a lo mismo, a ver sin tocar, a ver sin comprar. Cuando tú vas al cine, vas a ver sin llevarte la película para tu casa, ¿sí? Lo que pasa es que la moda ha estado históricamente cerrado al consumo cultural. Y conectándolo con tu pregunta del Fashion Week de este año, una cosa que me parece muy interesante es que por fin se haya permitido a la ciudadanía entrar a ser parte de algo sin necesidad de comprarlo, que también está porque es un negocio y así como el pago de tu boleta hace que el sistema del cine se mantenga y el pago de tu entrada al museo hace que la institución cultural perviva, junto con otros, obviamente, patrocinios estatales, etcétera,
también puedes hacerlo con la moda, permitirte un goce y un disfrute cultural a partir del ejercicio de la mirada. Y claro, enterarte de un montón de propuestas de diseñadores, de diseñadoras, y si quizás no comprar en el momento, pero luego sí entrar a Instagram y luego decir, oiga, hoy lo quiero comprar, o más bien este año en el Día de la Madre o en la Navidad no le voy a dar a mi familia el regalo de una tienda masiva de Zara, sino de voy a mirar qué otras cosas, qué otras opciones hay y que además son opciones que nos cuentan una historia más compleja de lo que hay detrás de esa producción. Y también otra cosa que quiero recordar en la manera en la que se configura la moda, particularmente en Colombia y en América Latina, se desdibuja y se deshace esta idea de que quien es diseñador o diseñadora es quien fue a la universidad. Porque cuando uno observa esas pasarelas, muchas, casi todas las propuestas de diseño están sostenidas desde trabajos y oficios artesanales, históricamente pertenecientes a comunidades eh, oprimidas y además históricamente ejecutados por mujeres. Es decir, estamos hablando de un escenario de la creación necesariamente social que es posible, digamos, enterarse de a poco más allá de esa cosa de que el diseñador es una persona que, con gafas oscuras que hace sus cosas solo o sola, cosa que se desvanece más cuando pensamos cuál es el estado de la creación de eso en un país como Colombia. Entonces siento que eso es lo que permite una feria como el Bogotá Fashion Week, solamente si la edición es abierta al público. Y yo decía en algún otro espacio, uno no puede llamar a una feria, y es un descaro llamar a una feria de ciudad, como ponerle el nombre de una ciudad y limitarla a una cierta grupo de interesados. Y justamente mira que la experiencia que a mí me gustó mucho con el Canal Capital esta vez, y el que haya sido abierta la feria, es poder hacer sentir parte de ese consumo cultural a un montón de personas que se sienten tan alejadas, y recordar que como la moda pasa por el cuerpo y todos y todas tenemos un cuerpo, pues hay una relación que necesariamente establecemos con ella, así pensemos inicialmente que no es así. Creo que esa conversación sobre la apertura a la ciudad y a la gente de los diferentes grupos sociales que habitan una ciudad precisamente como Bogotá, surge una pregunta muy interesante, Edward, y creo que conecta con un escenario coyuntural en este momento, y es, yo sé que hay un dicho que es una verdad, pero que es bastante tuiteable, y es que todo es político, ¿no? Entonces, lo personal es político, la moda es política, todo es político, pero me parece muy interesante analizar el consumo o la apertura del consumo cultural a partir de una visión política también de la moda, y quisiera que habláramos de eso. Claro, yo voy a decir una cosa primero. Hay algo antiético en tener una feria, como también ocurre muchas veces en otras que no son en muchas partes del mundo, pero digamos, centrémonos en nuestros contextos. Es antiético tener una feria que tiene recursos públicos cerrada a un público. O sea, eso me parece que es una cuestión que es política en el sentido más básico de una ciudadanía que participa de lo público. Y por eso me parece un acierto total a esto. Es como, sabes, yo no estoy diciendo que no se cobre la entrada como se cobra la entrada al cine, 7.000 pesos, 10.000, sí, pero a la Filbo, exacto. Lo importante es que tú tengas la posibilidad más cercana de hacerlo. Eso ya marca un derrotero político sobre la estructura de, digamos, de una industria cultural y creativa como la es la moda, particularmente pensando, conectándolo también con lo político, con la cantidad de empleos que genera en el sector manufacturero en Colombia. Hace unas conversaciones que tuve, yo no me acuerdo si el señor es el, creo que es el, como el presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, él decía algo muy interesante. La industria de la moda en Colombia genera 6,5 millones de empleos. Luego hay unos intereses políticos de lo que yo llamo política con P mayúscula, o sea, la política electoral. Esto, al reconocer que hay entonces 6,5 millones de empleos, son 6,5 millones de votantes. Y por eso, entonces, vemos particularmente a ciertas marcas que lo dicen muy abiertamente, como Cueros Vélez o Mario Hernández, o a ciertas textileras que pertenecen a los grupos empresariales antioqueños, afiliándose a unas agendas políticas de turno, porque el potencial electoral es enorme. O sea, si uno, digamos, pudiera orquestar a todos los empleados y empleadas del sector manufacturero, podría poner presidente. Entonces hay que pensar la moda política también en otros escenarios de lo que implica en ese escenario electoral.
pero también es cierto que la moda tiene implicaciones políticas en muchos macroniveles, que es el que acabo de presentar, uno posible, y otros microniveles, y son las decisiones, por ejemplo, que pasan a partir del consumo. Yo siempre, y lo repito mucho, estoy de acuerdo en que la moda es política porque todo es político. O sea, es imposible extraer el vector político de algo. O sea, el edificio donde estamos fue hecho por una constructora que tiene unas relaciones con N cosas, la ropa que tengo puesta, el celular que tengo, el internet que me llega. Es imposible, es decir, es una redundancia decir la moda es político porque es que todo es político. ¿Sí? O sea, todo está atravesado por una decisión. Entonces, decir ahora que la moda es política es simplemente poner el ojo en algo evidente. Pero yo siempre hago como un análisis al que llamo al cuidado, porque entonces una cosa es decir que todo es político y que la moda es política, y otra es entender la politización de algo a favor de unas ciertas preguntas, agendas y activismos que normalmente son incómodos, ¿sí? A un sistema, digamos, mayoritario. Y en ese sentido es donde me interesa la moda ver política a mí. No, no en el eslogan, sino en entender qué procesos detonan la politización como una postura activista. Es decir, cuando hay, por ejemplo, una marca, un periodista, un investigador, un comunicador, quien sea, que toma un posicionamiento respecto a las dimensiones políticas de eso, como por ejemplo ocurre en Colombia con los procesos de confección liderados o acompañados por excombatientes, por mujeres, pensando por ejemplo en el caso de Mampuján, que desde el tejido y el textil gestionan la memoria y la violencia en el hacer del oficio, la sostenibilidad, digamos, entendida de manera integral, que es la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad humana. Son vectores de lo político cuando se hacen preguntas activistas frente al mundo que componen. Y a mí esa visión es la que me interesa. A mí no me parece, yo no estoy de acuerdo que la moda es un acto político porque todo es un acto político. Me interesa es la posibilidad de hacerlo una postura. Edward, creo que eso es muy interesante y daría además para un episodio completo de podcast y de conversaciones, pero quisiera que nos moviéramos justo a otro lugar que me parece importante, y es siempre que se plantean estas ferias o estos encuentros alrededor de cualquier industria creativa, se llega a ellas con unas preguntas particulares, pero me parece a mí que lo más importante después de estos eventos son las preguntas que dejan, ¿no? La agenda académica del Bogotá Fashion Week de este año estuvo muy cercana a la sostenibilidad, a los diseños, a qué tan justas son las condiciones laborales de las mujeres, específicamente en la industria, y quisiera saber cuál es tu visión, o cuáles son mejor las preguntas que quedan para ti y para la industria después de este encuentro. El tema de la agenda sostenible en la moda, particularmente en Colombia, ya tiene una trayectoria de años. Tú puedes encontrar en Colombia Moda, en Bogotá Fashion Week, hasta en Cali, hasta las que ya no existan, elementos que han hablado de la sostenibilidad. Yo siento que una diferencia con esta edición del Bogotá Fashion Week fue que al menos se pudo hacer un poquito más real. O sea, uno la pudo comprobar en algunos niveles, en términos de la utilización de ciertas materialidades, en el empleo de cierta mano de obra, que no se vuelva mano de obra, sino que se reconozca el mismo nivel de importancia en la creación, porque también hay que tener en cuenta que si tú simplemente vuelves mano de obra a las comunidades indígenas, lo que estás haciendo es precarizando un trabajo y poniéndolo en la cadena más baja de la producción creativa y económica. Y creo que lo que permitió esta vez esta versión fue mirar en el detalle qué se supone que es la sostenibilidad y cómo está y dónde está y hasta qué está. Pero lo que tú dices en lo que queda de la agenda pendiente se necesita en todo caso aterrizar eso más a efectos concretos. En mi experiencia en Canal Capital, en el rol de mediador de la moda hacia la ciudadanía y escuchando a las diseñadoras y a los diseñadores, es evidente que tú puedes hacer un mapa de rastreo de la cantidad de comunidades, personas, poblaciones, territorios, etcétera, con los que cada una de estas marcas y emprendimientos trabaja. Y en ese sentido, establecer un mapa de la sostenibilidad en donde la moda se traslade un croquis del territorio y se pueda saber cuál es el alcance real de esas propuestas. ¿Qué implica eso? Un trabajo de medición que supera el efecto solamente
ir a presentar la ropa, sino un trabajo de estudio que pues es desde el campo del que yo puedo hablar, porque yo estoy pues más cercano al tema del conocimiento desde la investigación, de modo tal que esa sostenibilidad sea visible en términos de su impacto. No solamente de lo que en inglés se llama el accountability, ¿sí? De las empresas, que es dar cuenta de, no, sino del proceso social que la moda tiene en Colombia. Yo estoy trabajando con mi grupo de investigación en la universidad en cómo encontrar nuevas definiciones del emprendimiento en moda que no sean solamente definiciones de emprendimiento de orden económico. Porque cuando uno ve, hay marcas y procesos de diseño cuyo rédito principal es el retorno, la redistribución y el reconocimiento en términos sociales, culturales, políticos, etcétera. Sin decir que no sean industrias pues, que necesiten una sostenibilidad económica. Pero entonces hay que también entender en ese ejercicio qué es lo que retorna a la sociedad y a las personas a partir de la práctica de la moda como un escenario colaborativo. Y yo lo comparaba incluso con la Filbo. Yo tuve la oportunidad también este año, pues por el tema de mi libro y otros debates, de participar pues activamente en la Feria del Libro, y hay una cosa que es innegable, y es que la moda es totalmente más, al menos en Colombia, la moda es totalmente más colaborativa que el ejercicio de la escritura. En el ejercicio de la escritura, salvo que tengas una compilación de autores y de autoras, tú tienes una persona en el escenario brillando, con suerte conoces el nombre de la editora o del editor que está detrás de ese proceso, con mucha suerte, pero en cambio en la moda tú sabes quiénes o tienes la potencial de recorrer y rastrear una cadena mucho más compleja, desde lo que pasa en la propia escena de quién maquilló, quién peinó, quién hizo la coreografía, quién puso la música, quién tocó el acordeón, hasta quién cosió un montón de cosas que en la literatura no pasan. Y eso me parece muy interesante en términos de pensar qué puede pasar en la sostenibilidad, porque la sostenibilidad también es humana. Y para mí, lo he repetido también en el conversatorio inaugural de Bogotá Fashion Week, para mí yo quiero más que pensar en la sostenibilidad, en el cuidado de la vida. O sea, porque en últimas lo que debería garantizar todo eso es el cuidado de la vida de nosotros y de nosotras, de los animales, de los ecosistemas naturales, e incluso la vida de las cosas, porque cuando tú cuidas la vida de tus objetos, estás permitiendo un montón de cosas en términos ambientales, sociales, económicos, etc. Entonces, siento que hay que sofisticar esas conversaciones para que esa sostenibilidad no se vuelva la palabra de moda, sino que se haga sentido y se haga práctica en una industria que tiene muchas cosas colaborativas que mostrar. Eduard, qué maravilla de cierre de este episodio de Bogotá Fashion Week. Muchas gracias además por la claridad que brindas a este episodio y por poner sobre la mesa un tema que me parece a mí cada vez más urgente. No solamente la defensa de la vida, sino el reconocimiento de las personas que hacen posible un montón de productos culturales que consumimos, pero que nos quedamos exactamente, ¿no? Con el brillo, con la superficie, con la espuma, que fue una expresión preciosa que usaste. Muchas gracias por animarte a conversar en De Vital Importancia. Invitados todos a leer tu libro, que van a encontrar en el link de este episodio, y espero que vuelvas a este podcast y hablemos de muchas otras cosas. Yo feliz, muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a las otras voces que estuvieron aquí en el capítulo. Recuerden que De Vital Importancia es un podcast de Capital Sonoro y no podría existir sin la dirección de Santiago Rivas, la investigación de Juan Pablo Conto y de quien les habla María Cuestas, además de la edición siempre cuidadosa de Cian González. Si están interesados en el Bogotá Fashion Week, pero no tienen mucho tiempo para asistir, recuerden que Capital es el sistema de medios que va a estar a cargo del cubrimiento y la transmisión de buena parte de los contenidos que este año componen este encuentro alrededor de la moda y los negocios. Así que no olviden visitar las redes sociales de Capital, en todas aparecemos como Canal Capital, y la página web del canal. Además, como plus agregado, si no tienen chance de estar en las conversaciones que componen la agenda académica de Bogotá Fashion Week, todas van a estar publicadas en este mismo podcast de Vital Importancia. Así que recuerden suscribirse y seguirnos, porque cada semana vamos a estar hablando de la cultura desde diferentes visiones y perspectivas, siempre con gente muy inteligente y muy seria. Muchas gracias por escucharnos hoy. Capital Sonoro.